Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Y bueno, como ya vimos la semana pasada, estuve introduciendo el tema de la guerra que se está haciendo tanto a hombres como a mujeres, el desequilibrio que hay entre lo femenino y lo masculino y cómo es necesario tratar el tema desde un punto de vista más coherente, sin hacer una guerra contra un género en concreto, porque no se Ujú. trata de denigrar al hombre ni denigrar a la mujer ni plantear que ahora pues, es la mujer la que tiene que tomar las riendas de la sociedad porque ha sido abusada o maltratada durante muchos miles de años. Eso es cierto, o sea, la mujer ha sido objeto de pues, abuso, manipulación, engaño, pero como también hemos visto, pues, dentro del lado femenino también hay energías de manipulación. Y bueno, para tratar el tema de un modo más profundo, pues invité a mi amiga, hermana de luz y también alumna del curso Vital en Armonía, pues Silvia, que ya la conocéis. Ella dirige un gabinete allí en Valladolid que se llama Psicología con Alma. Y bienvenida, Silvia, ¿qué tal? Encantada, muy agradecida de poder compartir este rato. Pues igualmente, porque es un placer, ¿no? Hablar con personas que se conocen en profundidad, por lo menos a nivel de ese impulso que aspira a la completud, ¿no? A Ujú. equilibrar lo masculino, lo femenino. Tú como mujer valoras mucho ese equilibrio de energías dentro y a mí eso me sorprende porque hoy en día como que está dejado de lado, ¿no? El tema del autoconocimiento, de respetar al lado opuesto, ya sea masculino o femenino. Parece como que hay una especie de guerra impuesta en los medios de comunicación, ¿no? Con el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. En fin, una serie de locuras que están haciendo que la sociedad algo mucho más caótico si cabe Ujú. que antes, porque cuando no traemos conciencia a lo inconsciente brota con violencia, con desequilibrio de hombre y mujer, confusiones. Y bueno, a mí me encanta el enfoque que tú le das a ese proyecto, Psicología con Alma, porque la psicología tiene que tener alma, que es lo que Ujú. ha perdido, está desalmada. Totalmente. Necesita alma, incluso espíritu. El espíritu es el influjo, ¿no? La inspiración que infunde al alma, pues una cierta luz o cierta orientación, ¿no? Lo que pasa es que hay espíritus de destrucción y de división, de guerra, y espíritus de unión, de transformación. Por eso el alma está o bien dividida, separada en hombre y mujer, o bien inspirada por ese amor que une y transforma a la sociedad con consciencia y no con pasividad, guerra. Así que bueno, vamos a profundizar en el tema porque desde luego tiene su intríngulis, ¿no? Como se suele Sí, tiene decir. su miga, sí. Y había invitado a dos personas más, mujeres ellas también, no sé si se podrán unir, si no lo dejamos para otra Ujú. ocasión. Una de ellas también la conocéis, es mi hermana de Armas Tomar, porque si habéis escuchado su canal, que tú lo conoces, pues ella tiene una impetuosidad Ujú. bastante marcada. Y bueno, últimamente, como os dije, hablé mucho con ella sobre el tema de los hombres y las mujeres. Y claro, como hombre, pues a mí me toca defender también a ese Ujú. lado masculino, cosa que no se suele hacer mucho. Es curioso porque parece como que el hombre hoy es la mm, causa de la guerra o de la manipulación. Y en realidad, como ya dije, es la emocionalidad descontrolada dentro del hombre lo que hace que no pueda ejercer ni su masculinidad, o masculinidad, mejor dicho, ni su feminidad, porque todos tenemos un lado Ujú. femenino y masculino. Y cuando esos dos lados no están bien equilibrados y armonizados, pues el hombre se comporta de un modo y la mujer de otro, ¿no? Y al final la parte esta es importante, ¿no? Es como el hombre ha ejercido una presión hacia la mujer, es como que se desbalanceó completamente la balanza y ahora estamos a punto o ya estamos volviendo a desbalancear la balanza, pero justo en el sentido contrario. En lugar de haberla equilibrado,
Es como que hemos pasado de poner al hombre en una parte superior a intentar ahora poner a la mujer en un punto superior, con lo cual es Total, el mismo error, sí, con una dirección contraria, pero el mismo error. claro. Sí, el mismo error dirigido por los mismos espíritus, ¿no? De división, de seducción, de engaño, porque juegan siempre con esa dualidad, ¿no? Divide y vencerás, cuando los enemigos de la humanidad no son la humanidad, son algo ajeno, ¿no? Son energías tóxicas que se han colado ahí en nuestra psique, en nuestro cuerpo. Y una de las cosas que me llamó la atención el otro día, hablando contigo, es que en tu práctica de psicología te has encontrado con muchos hombres y mujeres que han sido víctimas de esa manipulación o violencia Violencia. femenina encubierta. Es curioso, ¿no? Sí, y además cuesta mucho trabajar que el paciente reconozca y gestione, o sea, esa herida. Porque igual que cuando han recibido violencia de parte del padre, les es mucho más fácil identificarla, poner el cartel de esto no está bien o es malo y poder colocarme a mí el cartel de no fui responsable de esos daños y sanarlo, cuando es ejercido por la madre cuesta muchísimo más. Eh, Generalmente porque la mujer ejerce una violencia completamente diferente a la del hombre, no es una violencia tan directa, tan agresiva, sino es mucho más encubierta, mucho más civilina, seductora, no sé, es otra forma de violencia. Por otro lado, el ser humano, el cerebro es como encasilla las cosas en bueno o malo. Entonces, encasillo a mi padre en malo, entonces mi madre automáticamente queda en bueno. Mm, mm, Con lo cual me es mucho más difícil identificarlo. Pero no se nos puede olvidar que cuando somos niños, en los primeros años de vida, es cuando se forjan los cimientos de mi casa. Cuando se forja el ser, cuando se forja mi autoestima, autoconcepto, seguridad interna, seguridad externa. Si yo tengo esos pilares bien, voy a poder respetar a otras personas, voy a poder conectar con otras personas, no voy a necesitar ejercer la violencia nada más que en momentos puntuales para protegerme, es decir, una violencia bien encauzada, bien utilizada. Pero cuando esto no ocurre, porque han ejercido violencia en mí de niño, yo no voy a poder conectar bien con el otro, no voy a saber respetarlo, no voy a actuar de una forma sana a nivel emocional. La mujer utiliza mucho la manipulación, la desresponsabilización de sus emociones para que el otro se responsabilice de ellas. Y eso cuesta mucho verlo y daña muchísimo, daña un mm, montón. Entonces me encuentro con muchas heridas de la infancia que, si bien es cierto que muchas han sido ocasionadas por el padre, por supuesto, también es cierto que las del padre son mucho más fáciles de poder identificar y de poder colocar. Cuando ya lo puedo identificar y la puedo colocar, me es más fácil sanarlo, porque todo lo que no veo me maneja. Lo que puedo ver, lo que tengo delante, me es más fácil poder manejarlo, poder sanarlo. Entonces, claro que hay, bueno, yo creo que todos, o sea, los que a nivel emocional no están bien, gran parte ha sido, pues eso, por toda esta crianza bueno, esta violencia tanto del hombre como de la mujer. mm. Sí, eso es muy interesante, aunque también se podría hablar de una manipulación femenina pasiva y una activa, ¿no? Parece como que hay madres o tutoras, las que se encargan, ¿no?, de la educación de los niños, que son más agresivas. Yo, por ejemplo, me crié en diversos entornos, estuve en colegios donde eran las mujeres, ¿no?, las que regían, un colegio de monjas. Ahí estuve 4 años y la mayor de las mayores manifestaciones de violencia que yo he experimentado fueron ahí, en ese colegio de monjas. Algunas muy violentas, ¿sabes?, de cogerme, agitarme, Ostras. eh, y eso, claro, te crea un shock. Como que una mujer que supuestamente es una monja y que tiene más conexión con lo divino y que tiene que manifestar amor, misericordia, pues tiene eso, ¿no? Luego, claro, comprendes que eso le viene de pues, una represión, le Sí, viene de claro, una... siempre es,
siempre es fuera del juicio, ¿no? Porque al final esa mujer ha tenido sus traumas, sus daños que vienen de su crianza y al final es generación tras generación. Luego también esa violencia está muy justificada dentro de esa crianza, porque al final el niño, el mensaje que se lleva es, claro, es que yo he sacado de mis casillas a mi madre o es que yo soy tremendo porque soy muy movido o soy muy contestón o soy muy piezas. Entonces, claro, normal que me haya dicho o que me haya chillado o qué tal. Cuando nada que ver, porque al final el niño actúa como un niño y en ningún caso está justificada la violencia. Pero el niño tiende a justificarle en base a lo que hace o lo que ha dicho y entre otras cosas es el mensaje que se lleva del adulto. O Ujú. sea, al final me has hecho que te pegue. No, perdona. Me Claro. has pegado porque no has controlado tu emocionalidad, no has sido capaz de parar. Ujú. El otro día, precisamente, leía unos comentarios que hacían en un vídeo que hablaba sobre narcisismo Ujú. y la persona que comentaba decía, has descrito perfectamente a mi madre, que últimamente me dice cosas que me están dejando de piedra y una de ellas es, ojalá me muera para que no tenga que ocuparme más de ti o cosas de estas, ¿no? Claro, es un Ostras. tipo de violencia manipuladora por medio del lenguaje, ¿no? La madre apela a los sentimientos del hijo o la hija y utiliza no una violencia física como pueda hacerlo a lo mejor un papá, ¿no? Que te suelta Ujú. un Sí. bofetón, todos o muchos lo hemos vivido, ¿no? Y en ese caso, esa mamá, pues claro, eh, amparándose en el amor o cariño del hijo o la necesidad de cariño, dice, ojalá me muera para que no te tengas que ocupar de mí, pues como diciendo, no te quieres ocupar de mí o no me Ujú. prestas atención, pues te voy a hacer daño, ¿no? Muriéndome o poniéndome enferma, que a veces ocurre eso, ¿no? La propia persona se pone enferma para que alguien la Se cuide. utiliza la enfermedad. La enfermedad como un escudo, ¿no? Y eso está a la orden del día. Ujú. Es muy triste porque parece que hay un feedback, ¿no? O sea, se retroalimenta tanto la enfermedad como la víctima, ¿no? Eh, y ahí, Claro. claro, hay una energía femenina operando detrás, pero también ausencia de verdadera masculinidad, como podrían ser Ujú. las metas, la aspiración, el tener una motivación, ¿no? O la disciplina necesaria para sacarte esa emocionalidad mecánica, ¿no? Y por eso es tan importante, ¿no? Comprender cuándo tenemos que manifestar una energía masculina y cuándo una Ujú. energía femenina en positivo. Ujú. Corrígeme si estoy equivocada porque no estoy muy segura de lo que te voy a plantear. Lo que estamos hablando de esta situación de crianzas pasadas en la que el padre ejercía esa violencia más directa y la madre esa violencia más encubierta, la madre no utilizaba su energía masculina bien canalizada parando la violencia del padre. Y ahora me da la sensación de que se está completamente invirtiendo y la mujer está utilizando esa energía masculina de forma violenta, porque hay como una necesidad de superioridad del hombre, de demostrar una y otra vez que son mejores o de exponerse a situaciones o a contextos que no son necesarios. Ujú. Sí, totalmente, claro. Ahí hay mujeres que, teniendo que ser más femeninas o receptivas, compasivas, nutricias, tratan de ser más superiores a nivel intelectual o a nivel de supuesta comprensión. Y claro, ahí están utilizando una energía masculina, pero en sombra, porque lo masculino en sombra es imposición, es dominación, es yo tengo la razón, tú Ujú. no. Es no me soliviantes que entonces entro a las manos, ¿no? Porque el hombre también pasa eso. Cuando se desespera y se descontrola emocionalmente, entonces, claro, hace uso de su fuerza física, Ujú. que es por norma general pues mayor que la de una mujer, ¿no? Y se aprovecha. Claro. Y muchas veces, claro, la mujer pasa a ese terreno que no le corresponde. Tampoco le corresponde al hombre, ¿no? O sea, el hombre en ese sentido, sin ser nutricio, compasivo o más receptivo, claro, no puede hacer frente a su verdadera masculinidad, a su voluntad, disciplina.
Claro, puede Es- ser esa la clave de que las personas tengamos la sensación de que tenemos que elegir entre una energía u otra. Yo creo que en parte es lo que le está ocurriendo a la mujer. La mujer es como, sí, claro, me vas a dejar en el papel de ser nutritiva, complaciente, amorosa y que soy idiota, no soy capaz de obtener un cargo alto, no soy inteligente, cuando nada que ver. O sea, cuando yo doy lugar a la energía que me corresponde, se encauza bien la otra, la complementaria. exacto. Esa es la clave. Y además es que normalmente en muchas teorías psicológicas y en la espiritualidad también se va al lado opuesto. Dicen, no, es que los hombres tienen que ser pues, eso, más cariñosos, más receptivos, espirituales, y las mujeres, pues, como más directas, ¿no? La diosa que se empodera, Hmm. toda esta jerga New Age que han metido y que es totalmente incorrecto, porque la mujer solo puede desarrollar su masculinidad sagrada cuando se vuelve más receptiva, más amorosa, más cuidadosa consigo misma y con los demás. Ujú. Y el hombre al revés. El hombre tiene que ser más disciplinado, atento, enfocado en metas concretas, aspiración, ¿no? La energía vital que le fluye de dentro, ¿no? Y que se expresa mismamente pues, en la fecundación, ¿no? En la naturaleza, mm, es la fuente de la semilla, ¿no? La mujer nutre, gesta. Ujú. Pero claro, cuando se unen las dos fuerzas, eso es imparable, tanto en el hombre como en la mujer. Claro. Y es la clave. Por eso quizás los cargos que hay, los altos cargos que hay de mujer, es al final es una versión masculina, no están utilizando sus dones, no están utilizando su parte femenina bien encauzada, están desde esa parte masculina desenfocada. Sí, sí. Yo lo he visto mucho en ciertas figuras de la política, ¿no? Bueno, hay algunas de libro, ¿no? Margaret Thatcher, la dama de hierro, ¿no? Hoy en día, pues, Christine Lagarde, como a veces digo, Te y falta la... otras tantas, ¿no? Hillary Clinton. Sí que es verdad, pues dentro de sus familias, pues ha habido tanta degeneración que ahora, pues, dicen, es la nuestra, ¿no? Somos las mujeres las que vamos a controlar, ¿no? Se trata también de hacer una especie de equilibrio, ¿no? Como dicen en la Agenda 2030, pues los hombres tienen que ser iguales a las mujeres. Claro, ¿iguales en qué? Que es un concepto tan vago. Por eso están muchos sacando tantas entrevistas, ¿no? Por la calle. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Claro, la gente se Sí, queda así como, pues no sé, lo que quieran ser, ¿no? Cuando tienen miedo, la corrección política, ¿no? sí, exactamente, hay que contestar. Claro. Y ahí están metiendo baza pues, ciertas energías de engaño, confusión, porque se está difuminando la distinción de la energía masculina y la femenina, que son distintas, complementarias, pero distintas. O sea, una semilla Ujú. no es la tierra, no es lo mismo. Una semilla contiene al árbol y el árbol necesita la tierra. Ujú. No puedes separar los dos. Claro. El agua no es la luz del sol. La luz del sol es incisiva, ¿no? Masculina. El agua pues, es receptiva. Claro, cuando se unen, pues hay vapor. El, Claro, y la idea es esa, o sea, no es mejor la semilla que la tierra, ni el Ujú. rayo que el agua, simplemente Claro, son diferentes. Y solamente hay una posibilidad de crecimiento y armonización si ambas se unen. O sea, claro, si, es que si no, no hay posibilidad. Y yo creo que gran parte del error está en ese, en que la mujer se piensa que tiene que elegir entre una de las dos energías y como siempre ha tenido mucho más poder la masculina, pues automáticamente elijo la masculina y reniego de la parte femenina. claro. Ujú. Es la falta de mm, no solo complementariedad, sino de unión, de unificación. Ujú. Y ahí entra mucho en juego lo que hemos estado también hablando sobre el narcisismo, que como has visto, pues claro, se ha puesto de moda y además es que hay muchos tipos. O mejor dicho, como has dicho tú antes, Cada vez se eh, saca más, es que hay un narcisismo, pero que se manifiesta de maneras de diferentes. maneras diferentes. Podríamos hablar incluso de 9 Ujú. narcisismos, siguiendo las personalidades del enneagrama, ¿no? Por ejemplo. Y comentábamos eso, que en el hombre
pues se da mucho ese ensimismamiento, ¿no? Ese afán de controlar, Grandiosidad. de grandiosidad, claro, la megalomanía. Pero como me has comentado, también hay narcisismos donde el hombre pues, es más débil, Ujú. más emocional y trata de manipular desde ese ámbito más hogareño, que a mí me ha recordado mucho al niño de papá o de mamá, ¿no? Que parece que no controla, pero es el que tiene las riendas, ¿no? Se pone a quejarse o decir es que no me queréis, ¿no? Se da mucho, tanto en niños pequeños como en adolescentes, ¿no? Ujú. Y es claro, es un narcisismo en el cual pues, el mundo gira en torno a ellos. Pero claro, no es lo mismo el narcisismo femenino que el masculino. Masculino. Mm, Yo diría que el femenino es más peligroso. Es lo que te comentaba antes, porque hay un tipo de narcisismo que ahora lo tratan de diferenciar con respecto al narcisismo clásico y lo llaman el dark empath o el empático oscuro o el empático cognitivo, ¿no? Porque es alguien que parece que comprende tus emociones, Ujú. que empatiza contigo, se hace amigo tuyo o hace que te enamores de él o de ella y te engatusa. Se hace también víctima, ¿no? Se queja de que, pues, yo qué sé, la han tratado mal o le han dejado de lado. E incluso se hace humilde, se hace como una especie de gurú, ¿no? Que es servidor de los demás, nutritivo, compasivo, pero de repente ¡bum! Está ahí la megalomanía, el deseo de control. Y claro, ahí hay algo que confunde a muchos. Yo pienso que se da muchísimo en el ámbito espiritual. El típico Sí. gurú, maestro, que es cariñoso, compasivo, pero claro, luego que si abuso de mujeres o que si control de sus adeptos. Y es difícil de detectar a veces, ¿no? Cuando no estás acostumbrado a ese tipo de matices. Porque Claro, sí, porque además toda la primera parte es recoger información, o sea, ese tipo de perfil es muy inteligente, lo que está recogiendo esa información, ver cuáles son los puntos débiles, hasta qué punto puede o no puede tirar de la cuerda, con qué tipo de perfil de persona. Entonces, pues, y además cada vez se hacen más hábiles. Pero de nuevo estamos hablando de lo mismo, ¿no? El narcisismo, pero desde la parte femenina o desde la parte masculina, no tanto de hombres o mujeres narcisistas, sino el narcisismo desde la energía masculina, desde esa grandiosidad, desde ese punto en el que llegan a ponerse agresivos, controladores, y luego la otra parte, desde ese narcisismo desde el ámbito de la energía femenina, que no mujeres o hombres, sí, sí, claro, porque se dan ambos perfiles. claro. Porque el narcisismo masculino, estrictamente hablando, es 3, 14, 16, A, B, C. Tú lo ves venir. Mm, Es el típico Sí. narcisismo que vemos en el deporte, ¿no? Pues siempre está el macho alfa que es el mejor y bueno, Ujú. el que quiere destacar y los demás pues tienen que ir a remolque y el que no pues está fuera, ¿no? Sí, es descubierto, no es Claro, como una carta levantada. o los jefes, ¿no? De la mafia o de las pandillas, ¿no? Siempre hay un líder que pues todo el mundo sabe quién es, ¿no? Ujú. Pero claro, el problema es con ese otro narcisismo manipulador que se da a muchos niveles, infancia, adolescencia, adultez, y es muy tóxico porque claro, la seducción o la energía emocional es lo que hace que tanto hombres como mujeres caigan en la trampa y se metan en una relación, por ejemplo, de amistad o amorosa, por ejemplo. Eso se da Mm. muchísimo en las parejas. Y Sí, claro, ese tipo de narcisismo se alimenta de la culpa del otro. ujú, O sea, lo enreda para hacerlo responsable de sus emociones, de su bienestar. El claro, otro come de eso, cae, pica y la culpa se va alimentando de la culpa del otro. Y cuesta mucho liberarse de ese tipo de narcisismo. exacto. Cuesta un montón. Lo que se ve mucho en ese narcisismo es la reacción o bien victimista o bien violenta, ¿no? A lo mejor una mujer que se siente abusada por un narcisista y a lo mejor trata de romper la relación por medio de su masculinidad desbalanceada y se vuelve violenta, ¿no? Lo que eso lo empeora todo.
Y también lo empeora lo contrario, ¿no? Volverse demasiado sumisa y no vamos a hablar del tema porque es mejor estar callada, ¿no? Que eso Mm. es, pienso que casi peor. O sea, mejor romper la relación y punto. Mm, Aunque haya un estallido inicial, vamos, yo por lo menos Claro, no pero pasa. sí que, pero claro, no es ocasional las personas que eligen. Ellos ya hacen un cribado muy selecto. Mm, Entonces, la persona que elige para evacuar, para tal, son personas ya con heridas, que les va a costar primero identificar esto y segundo salir. O sea, les va a costar muchísimo. O sea, no van a ir a hacérselo a alguien que está bien integrado, que no tiene heridas. No, van a ir a coger a personas con heridas, obviamente. claro. Entonces, claro, cuesta mucho, mucho que salgan de ahí. Y eso será un problema con el que te encuentras mucho, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. O sea, es que volvemos a Claro. lo mismo, no es cuestión de género. Sí, 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 Mujeres, bueno, los narcisistas no pasan por terapia. Yo topo con las víctimas de los narcisistas. claro. Sí, sería muy difícil porque ellos lo que quieren es tener el Dos control. sesiones duran. En el momento en el que dices las cosas claras, ya no eres buen terapeuta. El protagonista, el Claro. protagonismo, ¿no? Le robas No, el no quieren, protagonismo. o sea, no reconocen para nada ningún error por su parte. Entonces, cuando algún narcisista viene a terapia es porque ha tenido una crisis muy grande o tiene una sintomatología muy elevada, pero no vienen a que les digas el qué hacen mal, ellos quieren que les quites la sintomatología. Si Ujú, hay terapeutas que reman a favor de eso, pues aguantarán más sesiones. Yo la verdad que no, no. ujú. Al final prefiero ser franca desde el principio y si Claro, continúas fenómeno, si no, no. sí, y ahí un punto interesante es aprender a discernir, ¿no? Cuando una persona te está tratando de manipular emocionalmente, utilizando ese lado más femenino, que es más civilino, como decías tú antes, más seductor, ¿no? Que te llega al corazón muchas veces, ¿no? Y lo hacen hasta las mamás, ¿no? Eso es un Mm, corazón, tráeme esto, cariño, dame lo otro. Y de repente o te grita, ¿no? O sea, esa contradicción, ¿no? Del amor al odio, el paso de un punto a otro. Claro, así es fácil identificarlo, pero ¿cómo identificas cuando esa violencia todavía no se ha manifestado verbalmente, ¿no? O jo, esa fíjate. manipulación. Yo después de haberme criado con mucha manipulación a nivel emocional fue algo que medité mucho. Es, vale, de niña me he criado con esto, sí que es verdad que soy mucho más propensa a caer en estas manipulaciones, como que tengo que estar mucho más despierta para no caer porque me he criado con esto, pero ¿qué es lo que me hace ver que estoy siendo manipulada? Y llegué a la conclusión muy clara que cuanto más conectada estaba conmigo, cuanto más conectada estaba a nivel emocional, más armonizados tenían los centros, más capacidad tenía para poder discernir cuando me estaba manipulando. Si alguien me está hablando y yo me estoy sintiendo mal, ahí tengo que tener una pequeña luz roja que me diga, ostras, ¿qué está pasando aquí? Ujú. ¿Por qué me estoy yo sintiendo mal con esto que me están diciendo? Y Claro. generar ese punto de comprensión de ver por qué. O sea, no puedo llegar y dejarlo. Tengo que ver por qué para poder entender y generar la distancia si es necesario. Ujú. Eso es muy interesante. Claro, hay personas que tienen esa sensibilidad especial para detectar las orejas del lobo. Mm, Los que recorréis, por ejemplo, un sendero de clarividencia, de sensibilidad, tendréis incluso más habilidad para sentir lo negativo de los demás. Y bueno, los empáticos en general, ¿no? Hay muchos que somos hiperempáticos y eso lo detectamos. Y claro, la cuestión sería, ¿cuál es nuestra actitud ante eso, ¿no? Mm, ¿Reaccionamos, no reaccionamos? Personalmente, yo, No reaccionar. claro, no reaccionar sería la imparcialidad, la consciencia de lo que ocurre, pero no picar. O sea, no lanzar el dardo de vuelta o no te pases conmigo y sacar ahí tu lado macho, porque ahí ya te ha cogido y estás Mm, en la pelea, ¿no? Por eso a lo mejor es, como se dice hoy, el ghosting, callarte, no decir nada, aunque el ghosting también se utiliza como manipulación, ¿no? El no mm, responder, ¿no? Mm, Yo eso lo he vivido mucho en los grupos de trabajo de
de Gurdjieff, que generó Gurdjieff, el no reaccionar a las manipulaciones o provocaciones o ante cosas que a lo mejor tú internamente consideras inaceptables o que chocan con tu mundo interior, y en vez de manifestar una actitud falsamente bondadosa, te callas. Dentro de esos grupos es muy típico encontrarte con personas que, bueno, tú estás hablando con ellas o dices algo y de repente como que se calla, no dice nada, y eso genera una reacción en ti. Claro, dentro de esos grupos se sabe por qué se hace eso, con qué misión. Claro, tú haces eso en el entorno social convencional y claro, dicen, pues este imbécil, ¿no? ¿Por qué no me ha respondido? ¿Por qué se ha callado? ¿Qué es lo que ocurre dentro de las familias y las relaciones de pareja, ¿no? Pues, los típicos silencios, ¿no? Que hablan a voces. Claro, Eso es totalmente. alucinante. Claro, el problema es que como venimos de crianzas en las que nos han manipulado, porque nos crían para que nos responsabilicemos de nuestro entorno y encima nos desresponsabilizamos de nosotros. Entonces entramos en ese automático. Cuando yo estoy en automático, yo no soy capaz de poder ver cuando me están manipulando o cuando me están dañando, porque estoy completamente desenchufada de mí. Entonces, por este lado es súper difícil el poder identificarlo. Esta parte Claro. también es súper importante. O sea, si yo no estoy conectada conmigo, yo no voy a poder, porque es algo que no me va a mostrar mi cabeza, me va a mostrar mi cuerpo. Es mi cuerpo el que me va a hacer sentir que hay algo que no está bien. Claro. Es el cuerpo, no solo físico, sino también emocional, Claro. que está directamente conectado con el cuerpo físico, ¿no? Y depende de una postura mental, o sea, depende de cómo veamos nosotros la vida al otro. Si lo vemos como un enemigo, claro, Ujú. vamos a reaccionar negativamente. Claro. Si utilizamos al enemigo como un espejo, ese es el antídoto. Como, bueno, ¿qué quieres? ¿Atacarme, manipularme? Vale, lánzame todo lo que quieras. Claro. Claro, la verdad es que eso requiere Pero claro, hasta date un cuenta que punto. ahí ya estás en un punto muy avanzado. Para yo no ver al otro como un enemigo, me tengo que estar responsabilizando de mis emociones. No te tengo que estar responsabilizándote a ti de mi Claro, cabreo o de mi tristeza o de mi malestar. Y es un punto en el que, bueno, a nivel social es complicado. claro. Sí, sí, además es que ahí está justo la clave de toda la interacción de lo femenino y lo masculino. Pues si te das cuenta, arranca de las famosas historias del jardín del Edén, del paraíso, que están en muchas mitologías, o sea, no solo en la hebrea. Lo que pasa es que la hebrea pues, es la más famosa y de las más completas, ¿no? Ujú. Porque aparece el Nahash, ¿no? Esa serpiente que tiene un aspecto masculino, ¿no? El Samael, el veneno de él, que es manipulador, engañoso, hace preguntas capciosas. Y luego la energía más seductora, femenina, pasional, que es la que habla al intelecto, ¿no? Del hombre, Ujú. o el aspecto masculino, mejor dicho. Entonces ahí cuando se empiezan a cruzar esas dos energías es cuando nos vemos en problemas gordos de todo tipo, de violencia, de adicción, de abuso. Y claro, conocer cómo funcionan esas energías es clave. Ujú. Y además es que no pienso que sea un trabajo que nosotros podamos hacer aisladamente, ¿no? No. Hay personas que me dicen, pero ¿qué tengo que hacer para evolucionar o qué tengo que hacer para crecer espiritualmente? Como si yo les pudiese dar una fórmula a ellos para que la aplicasen en su casa individualmente. Eso es imposible. Necesitas interactuar con otros, necesitas caminar con otros, Hacerte cargo. claro, y practicar ese Ujú. espejo, ese verte en el otro, abrirte, ser vulnerable. Eso es lo Humildad difícil. también. Mucha humildad. Es difícil encontrarse con personas que acepten ese trabajo. Por eso yo a muchos os admiro, ya que una de las cosas que hice fue abrir la puerta a ese trabajo más profundo a personas que bueno, vienen de otros ámbitos, no solo el profesional de la psicología, sino también
pues del ámbito familiar normal, donde ese tipo de trabajos no están Ujú. contemplados. Y hasta cierto punto yo diría que pueden generar problemas. O sea, si tú eres una persona que tiene interés en crecer espiritualmente y quieres utilizar a tu propia familia como un terreno de crecimiento personal o espiritual, te vas a desilusionar y te van a frustrar porque ellos eso no lo entienden, lo van a atacar y tú no vas a tener el feedback. Claro. Ujú. Tú sí que puedes tener quizás un feedback de alguien que esté pues trabajando sus energías receptivas y activas, reconciliándolas y que comprenda cómo funciona. Ujú. Porque claro, Sí, puede sí, darse cuenta, puede respetar, puede comprender por qué tú has hecho algo. Y es esa la clave de por qué hay hombres y mujeres que se entienden entre ellos y hay otros que están a matarse. ujú. U hombres que ni siquiera se entienden a sí mismos. O mujeres que no se entienden a sí mismas, ¿no? Como los casos en los que dicen, es que no sé lo que soy. Tengo un cuerpo de mujer, pero es que no me siento mujer. Y eso les lleva a querer forzar la naturaleza, ¿no? Cambiarse, incluso biológicamente. Es decir, violencia masculina. Eso es, ahí hay Sí. un ejercicio de la manipulación que es en ese sentido masculina. El hombre que fuerza la naturaleza, como los que se implantan úteros o se ponen pechos, y nunca podrán ser como una mujer, a nivel biológico por lo menos. Ujú. Porque todos los hombres, en cierto sentido, llevamos a una mujer dentro. Nuestras emociones, nuestro corazón. No somos psicópatas insensibles, como nos quieren ahora presentar aquí en España, ¿no? La señorita ex ministra, ¿no? Montero, que decía que el hombre es manipulador, violador, que pues ahora es la mujer, ¿no? La que tiene que dominar. Bueno, pues eso es parte de la violencia masculina, por lo menos desde ese punto de vista energético. Ujú. Pero al final es lo que hablamos, no es ocasional, ¿no? Que se esté desbalanceando otra vez la balanza para que no haya esa armonización entre ambas energías. Si no hay armonización entre ambas energías, no hay posibilidad de crecimiento Claro. de ningún tipo. Y además es que ese desequilibrio se está haciendo a propósito. O Ujú. sea, los que atacan son espíritus que vienen de fuera de la humanidad y se cuelan dentro de la humanidad para sembrar cizaña, división. Divide y vencerás. Por eso, claro, de ahí vienen las guerras, las divisiones. Curiosamente, muchas de las diosas de la antigüedad eran diosas de guerra. Ujú. Por ejemplo, Inanna o Venus, Afrodita, a veces se asocia también a la diosa de la guerra. Se ve mucho en Mesopotamia, en Sumeria, porque el aspecto seductor, pasional del amor, ¿no? El eros, tiene su punto de tánatos, como diría Freud, ¿no? El conato de destrucción. O sea, mm, las emociones están a un paso del estallar cuando no se las canaliza, ¿no? Con esa Ujú. disciplina más masculina. Sí. Mm, Y es curioso porque muchas veces se asocia la histeria o el estallido emocional a la mujer, pero los hombres son unos histéricos. O sea, un hombre que va a la guerra y que se pone a reventar cuerpos con una ametralladora, no está muy balanceado No, para emocionalmente. nada. O sea, Para ha nada. cercenado su conciencia, claro, y así puede reventar todas las cabezas que quiere, claro. Y para mí, en muchos casos, es la histeria lo que les mueve, o sea, es una reactividad, Ujú. mm, aunque no tengan úteros, porque histeria viene de histeron, que es útero en griego, pero claro, están gestando dentro de ellos, ¿no? Y claro, los tiranos, todos los mm, que abusan de las mujeres suelen tener una emocionalidad bastante descontrolada. Si son psicópatas, no, porque esos ya son calculadores fríos y parece como que no ni sienten ni padecen. Sí, no, Pero también son violentos, o sea, se les claro. escapa por ahí la serpiente.
Y todos esos matices son, digamos, lo que más se tiene que tratar en la psicología, en la terapia a nivel emocional, porque haciendo conscientes a las personas de cómo funcionan esas dinámicas, se puede restaurar mucho, reparar Sí, ese daño totalmente. que se ha hecho al hombre y a la mujer. A mí me parece súper importante lo que has comentado. O sea, toda violencia viene, o sea, precedido hasta una no gestión a nivel emocional. A mí en terapia estoy especializada también en crianza respetuosa. Muchos padres vienen desde esa necesidad de, por favor, enséñame crianza respetuosa porque yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo he vivido de niño. No es viable. Hasta que tú no sanes tus heridas, tú no vas a dejar de ejercer violencia sobre tus hijos. Es Ujú, más, está demostrado que donde más volcamos la violencia no es en nuestras parejas, es en nuestros hijos. ujú, Entonces, hasta que tú no sanas tus heridas, hasta que tú no eres capaz de gestionarte a nivel emocional, no vas a dejar de ejercer violencia. Activa, pasiva, ambas, pero hasta que no sanes las heridas no es viable. claro. Ujú, Bueno, y está demostrado que los dictadores y toda esta gente que ha hecho tanto daño venía de infancias muy, muy duras y ujú, de dificultades a nivel emocional muy grandes. claro. Hitler mismamente, ¿no? Se decía que él quería pintar, bueno, no sé si sería el padre o la madre, pero no lo dejaron pintar, ¿no? Eso frustró su lado creativo femenino, lo ¿Ya? reprimió y se volvió pues, un psicópata manipulador, abusador, y bueno, pues de ahí Y salieron. fíjate, para mí son tan responsables ambas partes, el que ejerce la violencia como el que no la para. Quiero decir, Ujú, me da igual que la violencia la ejerce al padre y la madre no lo pare y proteja a ese niño, o que la violencia la ejerza la madre y el padre no proteja al niño. Al ujú, final, para mí son ambos responsables. Ellos están claro, al cargo del cuidado de ese niño, por lo tanto, da igual quién la ejerza si el otro no la para. claro. Sí, eso se ve mucho a lo mejor cuando el padre, por no ser el típico estereotipo de el que regaña, ¿no? El que impone, pues Ujú, se vuelve pasivo. ujú. Y a lo mejor la madre pues empieza a gritar, se vuelve histérica. Quizá no porque sea así, sino porque su hijo se ha Eso es. descontrolado y el padre no está ejerciendo su papel. Sí. Hoy está sobrepasada. Claro, exacto. Por eso los matrimonios tienen que estar perfectamente equilibrados a nivel de energías. O sea, el padre tiene su función, la madre también, si bien es cierto que cada uno pues, puede dar energías masculinas y femeninas. Ujú, claro. Ujú. Sobre todo Claro. si uno está ausente. O sea, ¿quién hace de padre cuando no está el padre en casa? ¿No? Ujú, Yo eso sí que lo he notado en mujeres que se dan cuenta de que hace falta una figura masculina en el hogar. Y bueno, eso les puede llevar a buscar a otras parejas, ¿no? Mm, pero también tienen que responsabilizarse ellas, ¿no? Comprender un poquito ese otro lado. Y para eso pues, deben desarrollar más su cuidado o cariño para así poder desarrollar esa masculinidad, o sea, equilibrarse dentro. ujú. Es lo contrario a lo que se dice, ¿no? O sea, el hombre no tiene que hacerse más mm, emocional directamente, ni la mujer tiene que imponer. Y también dejar de asociar al hombre o a la mujer con la energía descentralizada masculina y la energía descentralizada femenina. O sea, yo creo Ujú, que no puedo asociar a la mujer con la manipulación, con la seducción, con la histeria, y al hombre con la agresividad, con la violencia. ujú. Yo creo que no. O sea, es que yo creo que tampoco estamos viendo bien cuál es la energía masculina y cuál es la energía femenina. Creo que estamos Exacto. viendo la cara fea de ambas. Ujú. Claro. Claro, porque hay tanto violencia masculina como violencia femenina, o narcisismo femenino y masculino. La violencia femenina es manipuladora, ¿no? Por ejemplo, la madre que dice a su hijo, no, deja ya de jugar al fútbol o no estudies música, porque es que eso es de Mm, mendigos o indigentes o eh, gente que no tiene aspiraciones. Y si hay algún famoso por ahí que llega a la música, pues es por suerte, ¿no? Pues dedícate a la abogacía, que eso es mejor. Y ahí, claro, lo castro al hijo o a la hija. La madre castradora es muy típica de familias donde
el niño se siente herido y ya no es capaz de decidir lo que le dice el corazón. O sea, no decidir, porque es que esa palabra en realidad está ya dentro del trauma. Sí, Esa tomar palabra, el camino, ¿no? es exacto, asumir tu propio camino, seguir el camino del corazón y no el camino de la decisión, que es lo que nos dicen hoy, ¿no? Tienes que decidir lo mejor. Yo tuve una asignatura en la carrera que era decisión racional, ¿no? Y en base a intelecciones o argumentos, pues tratas de ver cuál es la acción que más te conviene, ¿no? Pero claro, eso es tan utilitarista y tan intelectualoide, masculinoide, por no decir masculino, que se mete en el terreno de la decisión, de la dualidad. Decisión es extinción. Entonces, si tú estás mirando entre un punto y otro, entre lo masculino y lo femenino, hombre-mujer, pues no estás haciendo caso al impulso que viene de dentro, que es esa voluntad según la intuición. Además, es que es curioso porque nuestro hemisferio derecho es intuitivo y tradicionalmente en la sabiduría hebrea se considera que lo intuitivo es la semilla, lo uno, y se asocia a lo espiritual, lo masculino, y lo que se desarrolla como la dualidad, la multiplicidad es femenino. Cuando se une lo masculino a lo femenino, entonces hay verdadera conciencia. Pero ahora parece que eso se ha cambiado. O sea, es como que se cree que lo masculino pues, es dominante y lo femenino tiene que ser sumiso, o que lo femenino es intuitivo y la racionalidad es más masculina, cuando en realidad ahí se están invirtiendo las tornas por la caída. Cuando el alma, Adán, cae porque muerde este mundo físico con sus pasiones y se deja engañar por esos espíritus de engaño, ocurre una cosa muy curiosa y es que se dice, tú, mujer, parirás con dolor y te someterás, ¿no?, al hombre. O sea, él se enseñoreará sobre ti, como que se crea una jerarquía, ¿no? Es lo masculino lo que trata de dominar a lo femenino o la emocionalidad, pero no porque sea así, sino porque ya hay un engaño, ya se ha comido y estás de jerarquía y no de holarquía, que es ya el equilibrio, ¿no? Polos es completo. Entonces, cuando nosotros consideramos que hay una masculinidad sagrada que te enfoca, la intuición, y que te hace tener pues, también una armonicidad de cuerpo, emociones, mente, entonces se unifica lo masculino y lo femenino. Y curiosamente, el maestro, Isho, Yeshua, como dirían muchos, decía a los apóstoles, echad la red a la derecha de la barca, porque no pescaban nada, no estaban en el mar, ¿no? Y la derecha de la barca es el lado, que en el árbol sefirótico pues es Jokmah, Gesed, Netzach, es unificante en este sentido. O sea, ahí tienes que ir hacia adentro, no hacer tanto caso a esos pensamientos distorsionados y escuchar, sentir, para poder enfocarte en la verdadera inteligencia, que es la sabiduría. No Sofía, porque Sofía ya es la sabiduría caída, viene de Office, la serpiente, ¿no? Entonces, si podemos escuchar a la verdadera sabiduría y no hacer caso a la sabiduría caída de la serpiente, nos unificamos, nos hacemos tanto masculinos como femeninos, cumpliendo ese, ¿no?, de activo-receptivo, y se reconcilian las dos. Entonces, cuando hicieron eso los apóstoles, sacaron 153 peces, no dice la historia, es una alegoría, evidentemente. Y esos 153 suman 9, o sea, 9 energías armonizadas, ¿no? El 9 es 3 por 3, o sea, 3 trinidades o 3 reconciliaciones. Reconciliación en la mente, en el corazón, en el cuerpo. O sea, es impresionante cuando
reúnes todas esas complementariedades, es como que todo empieza a encajar, te sientes mejor incluso contigo mismo, porque sabes cuál es tu papel como hombre, como mujer. Y eso, claro, pienso que debe traerse más, tanto a las terapias, que ejercéis mucho desde ese ámbito psicológico, como al lado también espiritual, porque se está perdiendo esa distinción. Ujú. Sí, 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 totalmente. Yo es que es eso que me encuentro mucho en terapia, que la gente no sabe cuál es el punto armonioso de la energía masculina y el punto armonioso de la energía femenina. Es como que solamente conocen la parte fea de ambas. Ujú. Claro, y además es que se confunde a veces lo que es el poder con la fuerza, por ejemplo. Y hoy en día está muy de moda lo de es que hay que empoderarse. Ujú. Uno dice, la mujer tiene que empoderarse, ¿no? La diosa sagrada tiene que volver a reinar y que aquí sean las matriarcas son las que lleven la rienda. Porque, claro, ha habido matriarcas y en esas sociedades había sacrificios. Ujú. Se han encontrado en los restos arqueológicos. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Mm, Muchas sociedades antiguas eran totalmente matriarcales, ¿no? Y luego también eh, se habla de una espiritualidad que es muy pasiva, ¿no? El mindfulness o el estar calmado, la serenidad. Claro, hay veces que no te corresponde estar calmado, o por lo Ujú. menos en el sentido de pasivo, ¿no? O sea, que tienes que ponerte manos a la obra. Ujú. Hay algunas meditaciones que a ciertas personas no les conviene, por lo menos más allá de cierto punto, porque claro, si tú eres pasivo y lo que tienes que cultivar es más ese lado masculino, claro, el ponerte a meditar 1 hora todos los días, Claro. Sobre todo al si no las final, complementas. exactamente. Mm. Y eso nos está distinguiendo mucho, ¿no? Aunque en las tradiciones suele haber una distinción entre lo pasivo y lo receptivo. Por ejemplo, en el budismo se habla de shamatha, que es descanso, y vipassana. Vipassana es el enfoque, Ujú. esa concentración, atención, consciencia que te hace discernir los elementos de los que está hecho tu yo empírico, el yo psicofísico, las emociones, los pensamientos, sensaciones. Y luego está el shamatha, que es descanso. Los dos tienen que estar equilibrados, ¿no? Por eso se trabaja primero cierto relaxo, cierta receptividad en el cuerpo, como haces tú, ¿no? En Ujú. las terapias del niño Sí. interior, y luego, claro, ya metes el rayo del sol, o sea, el agua y el sol que se unen para generar ese vapor, esa mm, sublimación de las Claro, es que si no energías. hay esa parte de comprensión, de Exacto, ver de dónde, es muy complicado trascender también todo eso. O eso sea, puedo es, no reaccionar, pero si no comprendo, una y otra la, vez voy a estar abocada a lo mismo. la comprensión, eso es. La comprensión, que es la unión de lo que sabes con lo que vives, lo que eres. Ujú. Es lo que nos falta muchas veces, porque tenemos una ingente cantidad de conocimientos, pero luego eso no sabemos ni cómo aplicarlo, ni cómo se experimenta en nuestra vida. Y es el problema que yo veo muchas personas que a veces me contactan, ¿no? Que tienen una cantidad grandiosa de conocimiento dentro, pero claro, luego es tan abrumador que no saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Quieren Ujú. pues, un método de hacer todo ya, de solucionar todo ya. Y a veces eso les lleva a caer en las trampas, ¿no? De pues, que si hago este decreto o si tengo esta mentalidad, ya lo tengo todo hecho. Ya, Pero es que no es tan fácil. ojalá, pero Hay no. que, hay que alinearse plenamente, ¿no? En tu ser físico, almático, espiritual. Y eso nos ha llevado a muchos años y años de trabajo, interacción con otros.
Pero claro, los frutos que recoges que no tienen Ese, precio. sí. Es que es eso, o sea, yo en los 2 años que llevo, bueno, vamos a hacer 2 años que llevo de cursos contigo, el otro día lo hablaba con mi marido, es que no soy la misma persona, o sea, para nada, o sea, eh, no, o sea, tengo muchísima más calma, me cuesta muchísimo menos gestionar las situaciones y al final, pues, oye, tengo 2 hijos, eso genera desafíos día tras día, el trabajo, relacionarte, las propias heridas personales y no tiene nada que ver. No digo que no siga, por supuesto, sigo teniendo desafíos día tras día porque tengo que seguir creciendo, pero para nada los gestiono de la misma manera que los gestionaba antes. Entonces sí que es verdad que lleva un nivel de compromiso porque tampoco es que sean tareas difíciles lo que uno tiene que hacer. Al final Mm, es esa parte de constancia y responsabilización. O sea, que no sale a la primera, pues saldrá a la quinta o a la 200, da igual. mm. Pero esa parte de responsabilización, de estar en el camino. Sí, sí, yo también aprendo mucho con vosotros porque me abrís, ¿no? A ese punto de vista que no solo te da un feedback, sino Ujú, te expande la mente, ¿no? Porque ves problemáticas que a lo mejor antes no veías tan claramente. O sea, a nivel teórico, pues sí, todo puede parecer muy claro, el entendimiento lo tiene todo ahí, pero hasta que no lo vives en interacción con otros que están sufriendo y han pasado por lo tuyo también, ujú, no lo digieres plenamente. O sea, hay una doble sanación. De hecho, incluso en la enseñanza que transmitió Mr. Gurdjieff, ¿no? Este maestro de danzas armenio que vino ya en el siglo pasado, decía que tú no puedes avanzar o crecer a menos que tú ayudes a otros a estar en el mismo punto en el que tú estás ahora, ujú. pues más allá, ¿no? Claro, hay una complicidad o interacción y ese es el mandamiento que transmitió el gran maestro Ishu, ¿no? Y Yeshua. Él dijo, solo os doy un mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y claro, la gente lo entiende como algo genérico, ¿no? Pues eso, ama a tu vecino. Pero claro, para poder amar al vecino conscientemente, pues requieres mucho antes, ¿no? Primero, pues respeta, ama a los animales, las plantas, a tu cuerpo, a tus emociones, a tu mente, a los demás, sobre todo los que están trabajando en la misma dirección. Y quizás, si te enfocas bien y superas esa negatividad, pues puedas tener misericordia por un vecino que está todo el día pues, gritando o mismamente criticándote, ¿no? Diciendo cosas a tus Ujú, espaldas. El amor consciente implica perdonar conscientemente y eso es lo que claro. no se practica ni en pareja, ni en sociedad, ni en grupos espirituales, ¿no? Yo eso Ujú, lo he visto constantemente, vamos. Todos son muy espirituales, muy guays, muy anti-Matrix, pero a la primera de cambio ya no te hablo. No, es que sí, como no piensas como yo, pues tú ya no eres como yo. Y ya te dejo de hablar. Y si tú me hablas, pues que ya no perteneces a mi mi grupo. grupo de luz. Por eso hay que cambiar el chip, ¿no? Es otra dinámica lo que se necesita. Es Ujú, una honestidad, es una apertura donde ya no hay enemigos. O sea, si son trabajadores de luz real, por mucho que a ti te ofenda alguien o por mucho que piense distinto, tú no vas a separar, sino más bien abrir el corazón, ¿no? Esa es la receptividad femenina, o sea, la tolerancia, que no es sumisión o resignación, que es el claro, aspecto negativo, ¿no? Hay muchas mujeres que totalmente. callan, no hablan con su marido, dejan que les pegue su marido o que les insulte su marido y piensan que eso es necesario. Para nada. O sea, eh, ahí hay un problema gordo, porque Ujú, la mujer tiene que asumir también esa protección masculina. Es decir, no, aquí se ha acabado la historia y ya no hay más. O sea, como me vuelvas a insultar, ya no digamos levantar la mano. Se acabó la relación y ya está. ujú. Mm, Yo soy así, vamos. Yo ese tipo de violencia dentro de un matrimonio o de una relación no la toleraría.
Es que la violencia es injustificada en Claro, cualquier contexto, da igual quién la ejerza contra quién, o sea, no está justificada. claro. Ujú, Esa parte sí que es fundamental. ujú. Porque ya no solo es violencia de los otros contra ti, sino violencia de ti mismo contra tu verdadero ser, porque lo estás reprimiendo, o sea, no le dejas salir, no dejas expresarlo, ¿no? Y bueno, pues, la verdad es que el tema es vastísimo, no sé cuánto llevamos, Sí, me parece que nos hemos pasado de... sí, sí, la verdad es que te pones a hablar de esto y es que sacarías una cosa tras otra, claro. Y Ya, además, desde la visión que se está dando de la feminidad a la masculinidad al punto real, central, es que hay tanta disonancia y tanta diferencia. claro, disonancias cognitivas. Ujú. Así Claro, que, te pues tirarías hablando días. quizá por otra ocasión, porque había invitado también a mi hermana y a una persona de Ecuador, pero bueno, si llegan a meter, quizás habría extendido esto a hora y Sí, media. claro, pues serían otros puntos de vista completamente diferentes, sería muy Claro, eso es enriquecedor. lo bonito, ¿no? Ver Mm, los diferentes puntos de claro, vista, claro. porque en cierto modo todo tiene su lógica y cada uno puede tener su razón y su corazón, que es una corazón, como digo yo. Claro. Y ahí se unen todos para generar algo nuevo que trascienda, ¿no? Ujú. De dos no solo salen tres, sino muchos más, ¿no? Pero Claro, bueno, pues de momento vamos a dejarlo aquí. descansar. Muchísimas gracias, Silvia. Ha sido un placer. Y ya sabéis que ella tiene un canal llamado Psicología con Alma, ¿no? Ujú. Eh, con la ayuda de su marido Nacho, bueno, ha estado trabajando para presentar pues, algunos de los temas que trata en terapia y llevas un gabinete, ¿no? Ahí en Sí, Valladolid, que lo estás expandiendo, ¿no? Formando incluso la compañera, sí. nuevas, pues eso es muy bueno y sería genial, ¿no? Que pudieses poco a poco abrir a las personas que llegan de ese ámbito de la psicología a este terreno quizá más profundo, el espíritu que inspira el alma, ¿no? Mm, sí, Por- al final por eso tanto trabajo, ¿no? A nivel personal, los cursos contigo, es que es necesario otra visión de la psicología. O sea, si no vemos esa parte del alma, del espíritu, es que no hay posibilidad de un crecimiento real, de una sanación real. claro. Pero bueno, estamos en los tiempos para ello, ¿no? Sí. La era del conocimiento, la era de Acuario, y a los que somos Acuario nos toca incluso más, ¿no? Tela. Acuario que es el aguador, el agua. O sea, no solo es mente y aire, sino emoción también, ¿no? Ujú. Lo femenino. Así que nada, pues muchísimas gracias nuevamente y sigamos expandiendo esa mente, ese corazón y ese cuerpo para expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa, Ujú. infinita. Gracias.